Un concepto muy importante va a ser el de tipo de dato, que también esos tipos de datos pues varían dependiendo de lo que es la base de datos. Vamos a ver los tipos de datos que vamos a manejar en MySQL. Entonces vamos a decir que MySQL vamos a reconocer varios tipos de datos. En general vamos a tener lo que son cadenas, números y fechas. Y estas categorías pues son abstracciones de cosas más particulares que los vamos a conocer como tipo de columnas. Por ejemplo, los tipos numéricos vamos a tener valores como digamos 48 o 193.62, etcétera, donde vamos a tener enteros y valores con punto flotante o con decimales, lo que se conocen comúnmente como decimales. También podemos manejar números en formato hexadecimal, es decir, del 0 al 9 y de la A a la F. Un entero va a consistir en una secuencia de dígitos y no va a tener el punto decimal. Un entero de hexadecimal pues va a tener como antefijo un 0 y una X. Esto nos va a decir de que lo que sigue va a ser un número decimal. Y después vamos a tener números hexadecimales. Por ejemplo, FF, AA00 es un número hexadecimal donde vamos a tener letras de la A a la F y números del 0 al 9. También vamos a tener lo que se llama notaciones científicas, es decir, por medio de la letra E vamos a manejar diferentes expresiones. Así que podemos utilizar lo que es la letra como E minúscula o E mayúscula, el símbolo de más y menos, y los números. Con eso podemos hacer notación científica. También la podemos almacenar dentro de MySQL. A eso también se le conoce como dobles porque tiene una parte decimal y otra parte entera. También se conoce como doble, número doble, o también se le conoce como flotante porque el puntito pues puede ir flotando hacia derecha e izquierda. Finalmente, bueno, lo conocemos como números decimales, donde tiene una parte entera y una parte decimal. También la podemos almacenar dentro de MySQL. Vamos a tener las cadenas. Las cadenas se le dice pues porque es un conjunto de caracteres que van encadenados. En este caso, todo lo que está en comillas dobles o comillas sencillas están dentro de una cadena porque va uno detrás del otro como una cadenita. Por ejemplo, MySQL es una base de datos, o en el mar la vida es más sabrosa. Prácticamente es cualquier conjunto de caracteres que va a formar un enunciado. Entonces podemos utilizar comillas dobles o sencillas. Igual que en la mayoría de los lenguajes, pues vamos a tener lo que se conoce caracteres de escape. Esto es porque tenemos un analizador sintáctico que prácticamente va leyendo carácter por carácter, y cada vez que encuentre una diagonal inversa, que no es la diagonal normal, digamos, sino es la inversa, con otra letra, entonces se va a escapar de su lógica y va a tomar algún otro tipo de acción. Por ejemplo, podemos tener diagonal inversa comillas, va a tomar como comilla simple, diagonal inversa comilla doble, diagonal inversa B de backspace, diagonal inversa N de nueva línea o new line, R de retorno, T de tabulador, doble diagonal inversa, pues va a ser la barra invertida. Con esto entonces también tenemos, esto también se maneja en la mayoría de los lenguajes. Vamos a tener también lo que sean las secuencias de escape dentro de las cadenas. Finalmente vamos a tener los valores que son la fecha y la hora. Vamos a tener día, mes y año, hora, minuto y segundo, como se ve ahí, en muchas combinaciones. Generalmente vamos a tener un formato de año, mes, día, hora, minuto y segundo. Pero esto lo vamos a nosotros poder modificar. Otro punto que bueno, también siempre cae en controversia si es o no es un tipo de dato, es el null. Generalmente null lo vamos a decir no tiene valor desconocido.
vamos a tener también en la base de datos opción de decir en esta columna podemos guardar números nulos o no los podemos aceptar. Por medio de estos valores que significa que no tienen valor, pues no podemos hacer ninguna operación. ¿Ok? El null siempre nos va a dar el null. Y bueno, como hemos visto, estos tipos de datos son genéricos. Es decir, vamos a poder manejar lo que son valores de cadena, valores numéricos, fechas y lo que es el null. Prácticamente son 3 y a partir de esos 3 nosotros vamos a poder especificar cada uno de esos tipos de valores, esos tipos de datos, lo cual va a representar pues lo que es el valor o el tipo de columna, que lo vamos a ver en el siguiente video.